Constitución política de la monarquía española. Fue promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y algunas de sus características eran las siguientes, que era una monarquía constitucional con una constitución que establecía la soberanía popular, tuvo lugar la división de poderes, el federalismo, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura y por último un proceso judicial justo. Tuvo una vigencia por Fernando VII, quien la derogó a su vuelta en España en el año de 1814. Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Se promulgó en Apatzingán, Michoacán, el 24 de octubre del año de 1812. Algunas de sus características fueron que estuvo compuesto por 242 artículos y se dividió en dos apartados, principios de gobierno y formas de gobierno. Tuvo lugar la soberanía del pueblo, la libertad de expresión, la independencia de México respecto a España y por último la abolición de la esclavitud. Y finalmente tuvo una vigencia el 15 de diciembre del año de 1815. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Fue sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre del año 1824. Y algunas de sus características fueron las siguientes: que estableció una república representativa popular y federal, que ratificó la independencia de México de España y otros gobiernos extranjeros, dividió el país en 19 estados, 4 territorios y el Distrito Federal, y determinó que el gobierno se compondría de 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, finalizando así el 29 de diciembre del año de 1836. Bases y leyes constitucionales de la República Mexicana. Fueron decretadas por el Congreso General de la Nación el 30 de diciembre del año 1836, que establecieron el centralismo como sistema de gobierno, crearon juntas departamentales electas por la ciudadanía, establecieron la libertad de imprenta, dividieron los poderes supremos de la Federación y de los estados. Por otra parte, estas leyes no tuvieron una vigencia como tal. Bases de organización política de la República Mexicana. Se promulgaron el 12 de junio del año 1843, y algunos de sus datos más importantes fueron los siguientes: que el poder público se dividió entre los 3 poderes, los poderes no se pueden concentrar en una sola persona o una corporación como tal, debido a que estas 3 necesitan ser reguladas cada una específicamente. Se suprimió el supremo poder conservador y finalmente que el poder legislativo se deposita en 2 cámaras, las cuales son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, estos dos muy importantes para la creación de leyes aquí en México. Y finalmente tuvo un apartado como final en el año de 1846. Acta Constitutiva y de Reformas. Esta se promulgó el día 19 de mayo del año 1847, y algunos rasgos importantes fueron los siguientes: la Declaración de Derechos Individuales y su protección, la elección directa del presidente de la República y de los magistrados de la Suprema Corte, la suspensión de la vicepresidenta, la restauración del federalismo para unir al país y finalmente el derecho a las personas mayores de 18 años a contraer matrimonio. Cabe destacar que esta acta constitutiva no tuvo una vigencia como tal. La Constitución Federal. Esta se promulgó en el Salón de Sesiones del Palacio Nacional el día 5 de febrero del año 1857. Algunas cosas importantes que cabe mencionar son las siguientes: estableció el federalismo, dividió los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Esta garantizó los derechos del hombre, así como todas sus libertades, prohibió la esclavitud en su totalidad, separó la religión católica de la oficialidad. Tenemos que esta estableció la libertad de expresión de la propiedad y finalmente esta estuvo vigente 60 años hasta el año de 1917. Respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hablaremos de lo siguiente. Y por último tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta a su vez se promulgó en el Teatro de la República de Querétaro el día 5 de febrero del año 1917. Cabe destacar que esta cuenta con leyes que actualmente todavía funcionan y que desde un inicio aportaron algo importante y significativo para el Estado, así como para el país y para regular sus 3 niveles de gobierno, que son a nivel municipal, estatal y federal, porque sabemos que todos necesitamos de esta Constitución para que una sociedad conviva y viva llena de respeto entre los individuos, así como de entidades particulares, así como de entidades de autoridad,
y poderes de gobierno. Por otro lado, tuvo lugar algunos de sus caracteres más importantes que destacaré en un momento. Esta Constitución está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios. Se divide en 9 títulos y establece los siguientes puntos. La no reelección, que ya sabemos que los presidentes no tienen esa autoridad como tal de reelegirse por los años que quieran. La enseñanza laica y gratuita, gracias a este decreto en la Constitución. Establece las garantías individuales y los derechos constitucionales y finalmente establece los sistemas de elecciones directas y anónimas vigentes hasta la actualidad. Y como dato interesante, esta Constitución no se ha reformado desde el año de 1917 y como tal es la carta magna de todos los abogados y licenciados en México, porque esta regula todo el país, atiende situaciones tanto de personas como de autoridades, así como de situaciones que suceden en el extranjero, con las embajadas que tiene México en otros países, como el libre comercio, la libertad de expresión, la educación, la salud, el derecho de propiedad, el derecho de goce, de uso. Asimismo podemos determinar todo aquello que tiene que ver con testamentos, ya que todo esto lo regulan los 3 poderes de gobierno. Asimismo pasan por una cámara que se llama IDASPI, que es un proceso que tiene que ver con el sistema legislativo, el cual se basa en el procedimiento que lleva para crear una norma. Basándose en otras ideas, estas son todas las constituciones que ha tenido México como tal desde un inicio hasta el final. Y si se fijan, estas constituciones forman parte como de una especie de rompecabezas que al final termina en la Constitución Política de los Estados Unidos.